Tenemos una idea que encontramos por ahí en la filosofía, en la psicología. Y entonces queremos venir a la Biblia para encontrar un texto que justifique esa idea. Y a veces eso es lo que enseñamos, filosofía humana. Pero el que predica y el que enseña debe de tomar el compromiso de predicar el Evangelio. Porque solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, impartimos vida. Ponemos al alcance de las personas el poder de Dios. Y solo el Evangelio ha transformado nuestras vidas y solo el Evangelio sigue transformando nuestras vidas. Porque solo en Él hay la manifestación de ese poder. Usted, cuando predica a otros de manera personal el Evangelio, usted debe de tener la seguridad de que lo que usted está enseñando es un poder, el poder de Dios. Mire cómo hace una reflexión Pablo en este sentido y compara la verdad del Evangelio con ese poder creativo de Dios en la creación. Y dice en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire la ilustración. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra, que tuvo el poder para traer de la nada las cosas que hoy vemos, es el mismo Dios que ha enviado este Evangelio como luz a las tinieblas de nuestros corazones cuando nosotros estábamos en tinieblas, cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros estábamos bajo el dominio del poder del diablo, del pecado y de la muerte. Cuando nosotros no teníamos esperanzas ni recursos en nosotros mismos para brillar por nosotros mismos, fue entonces cuando Dios envió su luz para resplandecer en las tinieblas y que este Evangelio nos invitara desde ese momento en adelante a ser participantes de una gloria que vemos en un espejo. Y mire usted, la Biblia nos enseña, unos versículos anteriores a este pasaje, que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, era tal el reflejo de su rostro que había sido impregnado con la gloria de Dios, que los hombres no podían verle a la cara y fue necesario ponerle un velo. Porque la gloria de la ley no la podíamos mirar nosotros, pues ella nos condenaba. Cuando nosotros vemos la gloria de la ley, nos vemos a nosotros mismos. Vemos lo que somos. Y vemos lo que somos bajo el juicio de Dios y bajo la condenación. Nos vemos tal cual somos como criaturas pecaminosas. De tal manera que nosotros no podemos ver cara a cara. Pero dice que ahora nosotros, por tanto, todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu del Señor. Miren la ilustración. Desde que Cristo vino, esto cambió. El velo fue corrido y ahora nosotros podemos ver cara a cara esa gloria para la cual nosotros no teníamos acceso. Mire usted, en la psicología hay una teoría que se llama yo espejo. Y esa teoría te dice que tú eres el resultado del espejo en el que tú te ves. Y entonces las personas, cuando se ven a sí mismas, a menudo se ven en el espejo equivocado.
se ven a veces bajo el criterio de lo que otras personas piensan de ella y que tienen influencia sobre ellas. Hay mujeres que a veces vienen y las escucho y una de las frases que me dicen es: cuando mi esposo me dejó, me dijo que yo sin él era nada. Y ellas se ven en ese espejo y en verdad se sienten nada. Eclesiastés dice: lo que el hombre cree en su corazón, tal es. Pero ahora nosotros, por la luz del Evangelio, hemos sido invitados a mirarnos en un espejo donde ya no nos vemos nosotros en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestra pecaminosidad, sino que el Evangelio nos dé el acceso cada vez que nosotros recibimos luz sobre él o una verdad poderosa, liberadora. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ver cara a cara el rostro de Dios, y esa gloria del rostro de Dios nos transforma, porque ahora él es la fuente de nuestra identidad. Ya la fuente de nuestra identidad no es más lo que usted ve en el espejo, ni lo que usted ve introspectivamente, pues de ahí solo hay fracaso y derrota. Pero usted tiene la opción, por el poder del Evangelio, de cada vez que usted va a la palabra de Dios, o de cada vez que la palabra de Dios se manifiesta en su vida, de ver cara a cara lo que usted ha de ser. Usted tiene un patrón. Usted tiene una nueva fuente de identidad. Así es de que si usted sigue mirándose a usted mismo, usted sigue cometiendo un error. Usted sabe lo que usted es en su carne. Y la mayoría del tiempo creemos que lo que somos en nuestra carne es nuestra identidad. Pero no es así. Miren, esta mañana les voy a hablar nuevamente de qué son ustedes, de su identidad. De su identidad. Cuando Pablo en el capítulo 2:20 de Gálatas dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, no dice y lo que ahora soy en la carne. Pues él sabe que lo que vive en esta temporalidad en la carne ya no es más su identidad. Pues su identidad es el resultado de lo que emana de la obra redentora de Dios al haber muerto y resucitado y habernos llevado juntamente con él. Abran sus Biblias, por favor. En Corintios 2:5, el capítulo 14, el versículo 14, capítulo 5, versículo 14 de Segunda de Corintios. Miren lo que acabo de declarar, hermanos. La fuente de su identidad emana de lo que Dios con su poder hizo al redimirnos en el Calvario. Ahí hay una nueva forma de vernos y entendernos a nosotros mismos. Ya no como nos veíamos en la antigua vida, pues ya no estamos en la antigua vida, estimados, ni fluye de ella ya más nuestra identidad. Uno de los compromisos del creyente al leer estos pasajes que vamos a leer es llegar a asumir en sí lo que Dios asume de él por la fe. Si el evangelio que te predican no te lleva a esta identidad, algo está mal. Si tú no asumes lo que Dios ve de ti, si tú no asumes lo que Dios estima de ti, cómo Dios te considera, y tú sigues viéndote a ti como tú te consideras a ti mismo, entonces vas a vivir una vida por debajo del nivel, una vida de sufrimiento y de fracaso, una vida de derrota, una vida desesperada. Así es de que dice el pasaje. El pasaje tiene esta cadencia. Quiero que lo noten.
primero me muestra lo que el poder de Dios hizo. Aquí hay poder de Dios. La salvación es una obra enteramente del poder de Dios. El hombre no puede hacer lo que solo Dios podía hacer en la salvación. Número uno, me muestra lo que el poder de Dios hizo. Hace una declaración tremenda. Dice, porque el amor de Cristo me embarga, me constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, esto fue lo primero que Dios hizo en el Evangelio. Envió a su Hijo Jesucristo a uno a morir por todos. La justicia de uno nos cubrió a todos. La justicia de uno fue el don de todos. Pues nosotros no teníamos justicia, pero cuando Cristo murió por todos, entonces nosotros fuimos comprendidos en Él para ser participantes y para ser estimados por Dios con una justicia que nosotros no teníamos, con la justicia de su Hijo Jesucristo. La primera parte de la obra del Calvario, se los he dicho, es esta obra sustitutoria de lo que Dios hizo por todos nosotros. Cuando Jesús vino al Calvario, nos justificó, nos redimió en términos de una compra, una adquisición para hacernos suyos de su propiedad. Expió nuestros pecados, nos reconcilió con Dios y nos adoptó. De tal manera que de esa parte del Calvario emana una identidad. Yo soy justicia de Dios, yo soy un reconciliado y yo soy un hijo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios, adquirido por Dios. Yo le digo a la gente, hermanos, debemos entender una cosa. Que Dios pagó por nosotros para hacernos libres de los poderes que dominaban nuestra vida en la vieja vida, como el pecado, la carne, el diablo, el mundo. Esos poderes nos esclavizaban. Pero cuando Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para comprarnos, para pagar por nosotros. Y entonces nosotros ser puestos en libertad en un nuevo reino, en una nueva creación. Pero ojo, esa libertad, ese título que nosotros podemos, al que podemos nosotros reclamar, en el que podemos nosotros fincar nuestro estatus legal, ese título que de un lado nos hace libres, del otro lado es un título de propiedad. Dios lo hizo libre para pertenecerle a Él, para ser de Él, para que de ahora en adelante el Señor sea el Señor de su vida. Ya no más serán los poderes del pecado, de la muerte, del diablo. Ni siquiera usted mismo será el Señor de su vida. Ahora usted puede descansar en que uno mayor que usted, uno que le ama, es el Señor de su vida. Uno que nada puede derrotar, uno que nada puede vencer, uno que es victorioso en todas las cosas y que es todopoderoso. Ese es el Señor de sus vidas. El Señor que creó el cielo y la tierra, ahora le reclama como suyo, de su propiedad. Y como sello de garantía, ha enviado la presencia de su Espíritu Santo, que es un anticipo de la vida venidera y una garantía de que algún día tendremos la plenitud de ella. Usted es de Dios. Usted es de Dios. Usted no es hijo de la casualidad. Usted es hijo de la providencia de Dios. Usted le pertenece a Dios. Porque uno murió por todos. Y luego dice, y por todos murió. No tengo mucho tiempo, pero cuando la Biblia se refiere a que por todos murió, murió llevando los pecados de todos nosotros. Miren, la cruz del Calvario fue aproximadamente hace 2000 años.
Yo le hago a la gente que reflexione en esto. ¿Dónde estaba usted hace 2000 años? Para que ustedes vean el despliegue de la manifestación del poder que el Dios tiene como el alfa y el omega. Usted no había nacido hace 2000 años. ¿Cómo es que Dios podía venir, ver su vida desde que usted nació, creció, se desarrolló y murió? Y de ahí ir de regreso retomando todos sus pecados y regresar al momento de la cruz y ponerlos en Cristo. Y eso hacer de toda la humanidad. ¿Verdad que la salvación es solo del poder de Dios? ¿Verdad que la salvación es la manifestación del poder de Dios? Usted no podía hacer eso. Usted no había nacido y sus pecados ya habían sido puestos en Cristo. De tal manera que ahora sabe usted que todos sus pecados fueron pagados. Usted debe de creer esta verdad. Cuando se enfrente a la culpa de sus pecados y el diablo venga a engañarlo para que usted se identifique con ellos. Y entonces venga la culpa y regresen las cadenas. Usted sabe que eso fue quebrado en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por usted. Usted no tiene pecado y usted no tiene culpa del pecado, pues usted ha sido justificado de sus pecados. Lo otro que dice es que esto lo hizo para que los que vivimos ahora en una novedad de vida como resucitados en Cristo, ya no vivamos para nosotros, pues ya no nos pertenecemos, sino vivamos para aquel que murió y se entregó por nosotros. Ahí hay identidad, hermanos. Usted no podía vivir para Dios. Pero cuando usted nació de nuevo, ¿sabe por qué nació de nuevo? Porque Jesús, como dice el pasaje, no solo murió por todos, sino que también todos morimos. Ese es el segundo aspecto de la crucifixión. El primero es una obra de sustitución. El segundo es una obra de identificación. Esta mañana este pasaje está poniendo en alto el hecho, no solamente de que sus pecados fueron puestos en Cristo, sino que el hecho de que cuando Cristo murió, también Dios no solo tomó sus pecados, sino nos tomó a cada uno de nosotros y nos llevó al Calvario para que cuando Cristo muriera, ustedes también murieran. Para que cuando Cristo fuera crucificado, ustedes también fueran crucificados. Ustedes fueron puestos en Cristo. ¿Cuántos de los que están en esta mañana aquí sentados han tenido una experiencia de fe con este hecho, de saberse muertos? ¿Cuántos de los que están en este lugar saben que ya murieron? Este hecho es tan poderoso y es tan real como que Cristo pagó por mis pecados. Es tan cierto que Cristo pagó por mis pecados, como cierto es que Él me llevó a morir juntamente con Él. Esto es redención en términos de traslado. La redención es tres cosas: una compra, una adquisición, un traslado y una manifestación que nos transformará. Pero escuchen esto: Dios nos hizo morir juntamente con Él para que fuéramos libres de vivir la vida para nosotros. ¿Saben cuál es la característica del pecado? Las evidencias del pecado es que usted sea chismoso, mentiroso, tranza. Esas son las evidencias. Pero ¿sabe de dónde emana todo esto? De lo que usted es. De que usted viva para usted la vida.
En eso se manifiesta lo que yo soy. Una vida centrada en mí, en mi egoísmo. Dios nos hizo libres de ese egoísmo. Y Dios nos hizo libres de vivir para nosotros, para poder vivir para Dios. Otra vez digo, esto es identidad. Tú no tienes que ir a un instituto bíblico para poder servir a Dios. Tú sirves a Dios porque tú naciste siendo un siervo de Dios en la nueva creación. Y es que si Dios nos identificó con su muerte, también nos identificó con su resurrección, para que naciéramos muertos a lo que fuimos en nuestra carne y vivos en Cristo Jesús. Y ahora Él es la fuente de nuestra identidad. En esa identidad yo soy un hijo de Dios. En esa identidad yo soy un reconciliado. En esa identidad yo soy estimado justo. En esa identidad yo tengo una identidad colectiva, ya no más individual. ¿Por qué? Porque este proceso de redención fue como el arca de Noé. Esa arca permitió a la familia de Noé pasar de una creación que fue juzgada por Dios. Recuerden que les he insistido mucho esto. La cruz del Calvario trae muerte a toda la creación. Sorbe no solamente la muerte, sino toda la creación. En la cruz del Calvario, la antigua creación caída llegó a su fin. Ha sido juzgada por Dios. Y esto, aunque fue consumado, aún no ha sido manifestado. Pero sabemos que ese fin algún día será manifestado. Esta creación, dice la Biblia, está pasando. Está muriendo. Se está acabando. Desde que Cristo vino, la puso en Él para que en Él llegara a su fin. Pero tú fuiste en Cristo no solamente puesto en su muerte, sino también en su resurrección. Para que como en el arca ellos pasaron de una creación a otra, ahora en Cristo tú puedas pasar de la antigua creación a la nueva. El bautismo del creyente son la frontera, son los límites de mi vieja vida, contrastada con mi nueva vida. Cuando yo vine al bautisterio, yo di un testimonio público de que yo morí a la vieja creación y me levanté a una nueva creación. Y esto es identidad. Porque si yo morí a los valores de la antigua creación, yo vengo a nacer a una nueva creación con nuevos valores, con nuevas escalas. Hace unos días escuchaba la predicación de mi papá y dice que uno de los efectos de cuando él llegó a los pies de Jesús y se convirtió, usó esta frase, dice: la escala de mis valores cambiaron y no fueron cambiados por mí, fueron cambiados por Dios. Lo que yo antes estimaba como valioso, ahora lo veía como basura. Lo que nosotros estimamos como valioso en la antigua vida, el poder, el dinero, la fama, la riqueza, sabemos que son parte de un mundo que tiene caducidad y que está muriendo. Y que si nos aferramos y los abrazamos a ellos, es como aferrar algo que se desintegrará. Pues ahora nosotros tenemos nuevos valores eternos, cosas que podemos abrazar, que no mueren, que no se hacen viejas y que siempre son nuevas. Nosotros somos quienes hemos arrancado nuestras raíces de esta tierra para establecerlas en los cielos, en los lugares celestiales. Y nuestra raíz, la fuente de nuestra identidad, es celestial. Nosotros somos criaturas que vivimos temporalmente en la tierra, aguardando lo que somos realmente ya en los lugares celestiales. Nosotros somos celestiales. Somos una especie nueva. Somos una criatura nueva totalmente. No somos iguales a la vieja creación. No somos iguales a los que no están en Cristo. Nosotros somos participantes de una nueva especie, un nuevo hombre.
nuevas criaturas, nuevas creaciones. Y debemos de asumir lo que Dios asume de nosotros. Dice Pablo en los pasajes a continuación, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos más. De aquí en adelante, desde el día que usted nació como una nueva criatura, desde el día que usted creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, entonces usted dejó de ser lo que usted era en su carne. Ese modo de vida sin Cristo y fuera de Cristo. Esos apetitos fuera de Cristo. Esas formas de pensar y de ver las cosas de manera tan egoísta. Ya no somos participantes de ese modo de ver y de ese modo de pensar. Hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de ver, hay un nuevo modo de vida que es exactamente contrario al antiguo modo de vida. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación. Pablo dice, para respaldar esta verdad: yo, aunque aún estoy en mi carne, fíjese cómo otra vez no dice aunque yo soy en mi carne, no milito ya según sus valores, según sus esquemas, ni sus modos de pensar. Escuche usted, cuando usted a alguien le agredía en la vieja vida, usted revelaba que usted podía ser peor o igual que esa persona como le respondía. Usted no perdonaba, usted odiaba, usted era implacable, usted se desquitaba, usted se vengaba y usted sentía un placer inmenso cuando podía decir: yo aplasté a esta persona, yo fui más fuerte que esta persona. Porque esos eran los valores de la antigua creación. Pero ahora que usted es un reconciliado, usted tiene que reconciliar. Y usted tiene que perdonar. Y usted tiene que amar a sus enemigos. Y no hay límites para eso. Pues usted pertenece a esa creación. Un creyente que es incapaz de perdonar está negando su identidad. Está viviendo una vida alérgica. Es imposible que después de que Dios le perdonó lo que le perdonó a usted, usted no sea capaz de perdonar una décima parte o el 1%, o quizá el 0.000 de lo que Dios le perdonó a usted. Y usted no lo hace en sus fuerzas, usted lo hace porque el amor de Dios ha sido derramado en la presencia de su Espíritu Santo, que es un amor que consume. Usted debe saber que es una nueva creación. Usted no tiene dos identidades. Usted tiene solo la identidad de Dios. Pero por las condiciones en que usted fue salvo, y miren que Dios nos salvó de la mejor manera que se podía, quedamos sujetos por un poco de tiempo, en una temporalidad, a estar en nuestra carne, sin pertenecer ya a ella como identidad, y a vivir la nueva vida de una manera limitada hasta que ésta se manifieste en su totalidad. Usted es un pueblo escatológico, hermano. Usted es un pueblo que puede vivir ya la vida del futuro en el presente como un anticipo, mientras aguarda la manifestación plena de esa vida, que está garantizada ya para usted en la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y usted tendrá que ajustarse a esta realidad y aprender a vivir la vida en fe. Escuche, todos hemos sido salvos por la fe, pero pocos hemos aprendido a caminar en fe. Habemos muchos cristianos que el porcentaje de nuestra visión que tenemos de la vida es un 80% vivir en nosotros y el 20% vivir por fe.
vivir por lo que vemos y por lo que sentimos. Somos creyentes que nos determina lo que vemos y lo que sentimos. Somos creyentes que estamos sobreenfocados en nosotros mismos y no en Cristo. Y eso es una tragedia. Eso es una tragedia porque es vivir miserablemente en un modo de vida en el que hemos sido hechos ricos. Hace unos días me comentó el hermano Raúl de la O que fue a ver una vez a mi papá y iba muy dolido, iba muy sentido. Y entonces le comentó a mi papá que era la primera vez que alguien le quería dividir la iglesia. Y él iba, como decimos a veces, hecho una María. Y entonces mi papá lo escuchó y en un momento le dijo: Raúl, ¿qué hirieron de ti? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Y dice que se paró de seco y empezó a pensar. Y le contestó: hermano, el viejo hombre. Le dijo: Raúl, tú tienes que tomar una decisión. ¿Con qué hombre quieres vivir la nueva vida? Porque el viejo hombre es un resentido, un rencoroso, un envidioso. Pero el nuevo hombre es intocable. Siempre haya propósito de Dios en todo. Debemos de asumir lo que Dios asume de nosotros. Debemos concluir lo que Dios concluye de nosotros. Es una pérdida de tiempo, hermanos. Es una pérdida de tiempo tratar de luchar con nosotros mismos. El problema son los efectos que esto causa. Miren, el impacto más grande que esta lucha estéril causa no es ya ni siquiera en usted. Usted va a vivir la vida cristiana y usted va a decidir vivirla como quiera vivirla. No está en juego su alma. Esa ya ha sido salvada. Está en juego su calidad de vida. Está en juego su calidad de vida. Y el efecto que causa, miren, pónganme atención en esto. Cuando nacimos en la nueva creación, nacimos con una identidad que ya no más es individual, sino que es colectiva. Su identidad es colectiva. Usted nació colectivamente ligado al resto de la iglesia. De tal manera que si usted quiere vivir su vida individual en la iglesia, es un fracaso. Hay gente que yo oigo que dice una reverenda estupidez. Dice: yo voy a la iglesia, oigo y me salgo. No me gusta meterme con nadie porque no me gusta que nadie se mete ni hable mal de mí. Yo voy, me siento y me voy. Vienen a ranarse en la iglesia. Esa es una contradicción de mi identidad. No hay un cristiano que viva para sí. No hay un cristiano que tenga el fin de su propósito y de su vida, de la nueva vida, viviéndola para sí mismo. Pues usted es una reproducción de Jesús. Y Jesús no vivió su vida para sí, sino la vivió para nosotros. Hay que explorar mucho de esta identidad colectiva, ¿saben? Porque hasta que no la exploremos, no la entendamos y no la vivamos, vamos a vivir como fracasados. Pero mire usted, el diablo me mete en una lucha, me engaña, la carne, el diablo, el mundo. Quiero preparar un tema la siguiente vez que esté con ustedes, donde les hable del mundo, de la carne y del diablo. Los enemigos, los tres enemigos formidables que usted tiene.
Pero me engañan para que yo pierda mi tiempo tratando de luchar con lo que yo soy, para que yo deje de ser lo que yo soy. Y entonces, cuando yo ya sea una criatura que ya no tiene problemas con su carne, pueda servir a Dios. El equivalente de esto lo hallamos en una persona que dice: cuando sea bueno, voy a ir a la iglesia. El ser humano es todo menos bueno. Esa identidad es una identidad equivocada. Usted que ha nacido de nuevo tampoco es bueno, es un redimido. No es bueno, es un redimido. Pero entonces el diablo hace que nos volquemos a nosotros mismos y dejemos de mirar lo que somos en Cristo. Y ahí nos podemos pasar años en una vida inútil, justificada en una mentira. Y el efecto es que entonces yo no viviré la nueva vida en el propósito que Dios tiene para ella, para servirnos los unos a los otros. No confunda nunca, por favor, su asistencia con la comunión. No confunda su diezmar con la comunión, ni su ofrendar. La comunión es el entendimiento que yo tengo de mí mismo al haber recibido el Espíritu Santo de Dios, que me ha facultado para servir a Dios por medio del don y del ministerio que Dios ha dado a cada creyente por el simple hecho de haber nacido de nuevo. Si usted no llega a vivir esa vida, a expresar esa vida, entiendo por qué el fracaso de muchos creyentes. Porque usted se ocupa de lo que usted es en la nueva vida, la vieja vida lo ocupa con los valores de ella, pensando que usted es un licenciado, que usted es un empresario, pensando que usted es un empleado. Es decir, lo que lo valoriza a usted es lo que le aporta el mundo y no lo que le ha aportado Dios. Y usted vive más con la identidad de un título profesional, si lo tiene, y si no, que Dios nos ampare, porque usted será un ciudadano de segunda clase. Y si no tiene poder, y si no tiene riqueza, pues se fregó la cosa. Porque usted siempre vivirá en un lamento, porque no ha entendido que su escala de valores cambió. Eso ya no es su identidad. Ahora usted puede prestar sus miembros a Dios como un siervo de Dios para servir a Dios en la vida de los hermanos. Si usted no se ocupa de esa vida, hemos hecho una vida media rara de la iglesia. Primero, tenemos este concepto de que a la iglesia se va. Hermanos, a la iglesia no se va, la iglesia se es. Y entonces llegamos y nos sentamos porque somos un auditorio. Y los auditorios van a escuchar. Pero usted no es un auditorio, usted es la iglesia de Dios. Usted no viene aquí solamente para escuchar la palabra de Dios. Usted viene aquí para expresar esa palabra de Dios en el amor que usted tiene para con los otros. Y entiende que en eso está su razón de vivir. Si usted no sirve para vivir, si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. Tenemos que asumir lo que Dios asume de nosotros. El problema mayor
No es que nosotros nos ocupemos de una batalla perdida tratando de luchar con la carne, sino que nunca encontramos el espacio del cual Dios nos dotó para poder vivir la nueva vida. Escuche usted, cuando Jesús resucitó, le proveyó de usted de una nueva identidad y de una nueva creación y de un nuevo modo de vida. Ese espacio de esa nueva creación hoy es la iglesia. La iglesia es el hábitat natural de usted, no el mundo. Usted no se da cuenta, pero si usted sigue viviendo para la carne y para el mundo, esa ya no es una opción para usted. Usted vivirá una vida alérgica. Siempre que usted quiera vivir esa vida, vivirá el fracaso, vivirá la derrota, porque usted ya no tiene los medios para ser participante de esa creación. Es como si yo quisiera meter un ave a vivir en el mar. Ni tampoco puedo sacar a un pez para vivir en la tierra. Son hábitats que ya no son, a los que no pertenecen, gracias. Su hábitat es la iglesia. Su hábitat es la iglesia. El espacio de tu nueva creación es la iglesia. Y usted ha sido dotado con una identidad colectiva para poder servir a otros en el Espíritu. Será una lástima si no asumimos esta identidad y seguimos siendo un auditorio. Eso reflejará que no hemos asumido y no hemos entendido la obra de la redención en nosotros. Lo que Dios nos ha provisto, lo que Dios nos ha concedido, lo que su poder ha hecho por nosotros. Ahí llegan las consecuencias. Imagínese que usted llegara al fin de sus días como un inútil en esa vida. Usted va a ser salvo. Miren, quiero que piensen esto. Pónganme mucha atención. Y quiero que hagan un ejercicio mental de imaginación. ¿Sí? Si alguien está pensando otra cosa, por favor, pónganme atención. ¿Qué pasaría si a usted hoy le dijeran que de aquí a un año usted va a recibir 1 billón de pesos? Piénselo. No lo tomen poco, por favor haga este ejercicio. ¿Sí? Le van a notificar a su salida que de aquí a un año usted va a recibir 1 billón de pesos. Es una cantidad que no se va a gastar ni sus hijos, viviendo en el derroche que usted quiera. ¿Puede imaginarlo? Bueno, le voy a preguntar algo. ¿Cambiaría eso su identidad? Mi papá utilizaba un término que es prángana. Un prángana es una persona que vive en el estrato social más bajo. Yo, en ese estrato, pues bien podría ser un prángana. Y si a mí me dicen que de aquí a un año voy a recibir $1 billón, ¿cómo nos comportaríamos a partir de este momento? Imagínense que todo el mundo lo sabe. Y entonces usted llegaría casi pateando la carnicería o las tiendas diciendo, fíame, porque yo ya soy rico. Usted inmediatamente cobraría una identidad de rico, ya no de prángana. Es más, el gerente de la Ford le traería una camioneta último modelo y le diría, mira, llévatela, no hay problema. En un año me la pagas. Todo su entorno cambiaría. Le voy a decir algo, lo trágico de esta noticia es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Si usted se enferma, eso no importaría. Si usted tiene un fracaso matrimonial, mi papá decía
que la familia es el espacio más prestigioso en el que el hombre puede vivir. Si fracasa en la familia, fracasó en el lugar más prominente de la vida. Y podrá ser un gran científico, pero si fracasó en la familia, fracasó en la vida. Usted puede fracasar teniendo $1 billón. Usted puede adquirir una enfermedad. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero usted ya asumió otra identidad. Pues eso y más, y las cosas que el dinero no puede comprar, son lo que Dios ha comprado para usted con su sangre preciosa, para que usted asuma la identidad mientras aguarda el tiempo de su manifestación, que pueda vivir ya como un hijo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted? Usted tiene raíces celestiales. Usted no es de los que viven por lo que se ve. Pues hay cosas que no se ven y son eternas. Pues las que se ven son temporales. Usted no puede abrazar lo temporal porque usted pertenece a lo eterno. Usted es de los que caminan no por vista, sino por fe, viendo un reino invisible como ciudadano de él, porque usted pertenece a ese reino. Camine como un ciudadano del cielo. Viva como un ciudadano del cielo. Exprese la vida de un ciudadano del cielo. De uno que cuando ve las cosas temporales, ya no invierte en ellas, porque no es negocio invertir en lo que se está acabando. El negocio, como dicen algunos, el business está en lo eterno. Y usted pertenece a lo eterno. Póngase de pie. Quiero que vea este video. Gracias, mi hermana, gracias, gracias. Había una vez un hombre cuyo sueño de toda la vida era abordar un crucero y navegar el mar Mediterráneo. Ahorró cada centavo hasta tener suficiente para el pasaje. Soñaba con caminar por las calles de Roma, Atenas y Estambul. Como no tenía mucho dinero, llevó una maleta adicional llena de latas de frijoles, galletas y limonada en polvo. Y eso es lo que comió todos los días. Le hubiera gustado participar de las muchas actividades que se ofrecían allí. Envidiaba a aquellos que iban al cine, a espectáculos y a presentaciones culturales. Y cuánto deseaba tan solo un bocado de la comida que veía en el barco. Pero el hombre quería gastar tan poco dinero que no participaba en ninguna de esas cosas. Logró ver las ciudades que anhelaba visitar, pero la mayor parte del viaje se quedó en su cabina y solo comió su humilde comida. El último día del crucero, un miembro de la tripulación le preguntó a cuál de las fiestas de despedida asistiría. Fue entonces que el hombre supo que no solamente la fiesta de despedida, sino casi todo a bordo del crucero, la comida, entretenimiento y todas las actividades, estaban incluidas en el precio del pasaje. El hombre se dio cuenta demasiado tarde de que había estado viviendo muy por debajo de su privilegio. Vivimos por debajo de nuestros privilegios cuando no participamos del banquete de felicidad, paz y gozo que Dios concede tan abundantemente.
Podemos estar satisfechos con una vivencia limitada y conformarnos con experiencias por debajo de nuestros privilegios, o podemos participar del abundante banquete de oportunidades espirituales y bendiciones universales. Al leer las Escrituras y escuchar las palabras de los profetas con todo el corazón y la mente, el Señor les dirá cómo vivir a la altura de sus privilegios, y podremos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. ¿Entienden el mensaje? Qué importante es nuestra identidad, ¿verdad? Porque la identidad es nuestro privilegio, el privilegio que Dios nos ha concedido. Señor, te damos gracias en esta tarde. Dios, te pido que tu palabra nos traiga fe para creerla y hacerla provechosa. Tu palabra que dice que los que están en Cristo son nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son provistas nuevas. Enséñanos a vivir, Señor, por la fe, con la identidad en el entorno y en la provisión que tú nos has dado en la nueva vida. Enséñanos a creerte a ti, a aprender a dejar de vivir por lo que vemos y sentimos y vivir por lo que tu palabra dice, pues tu palabra tiene el poder creativo de hacer las cosas que no se ven como las que serán. Y tú nos convidas a vivir en esta temporalidad las cosas que aún no vemos como si ya fueran, confiando en que aguardamos con paciencia la manifestación plena de ellas, Señor. Enséñanos a vivir en fe y en esperanza y en amor. En fe hacia lo que el Calvario hizo y consumó. En amor en la vida de nuestra temporalidad hacia nuestro pueblo. Y en esperanza, aguardando con paciencia tu regreso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.